Continuamos en Cuatro Esquinas, instante justo ya en que volvemos a dar la bienvenida a Manolo Romero, que es el director del Museo Municipal, a Eugenia Acedo, por el orden en que están sentados, que es la responsable de Patrimonio. Muy buenas tardes a ambos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a recapitular un poco. Comenzábamos la semana pasada con un serial de estos que tanto nos gusta a nosotros iniciar en Cuatro Esquinas, porque hay mucho material de determinados asuntos sobre el que hablar. Y si hablamos de yacimientos, pues creo que hay pocos temas más en Antequera de los que tengamos tanto de lo que contar. Y precisamente como consecuencia de las obras del AVE, Bobadilla Granada, que ha dejado al descubierto varios yacimientos. La semana pasada teníamos la oportunidad de hablar de este último, del que tanto se ha hablado, que es el que se ha encontrado en la zona de Silverio, que es como ustedes lo llaman, y que ha permitido conocer que pues las villas tuvieron una actividad, porque escuchábamos hablar que si cristianos, que si romanos, que si árabes, de muchísimos siglos, ¿verdad? ¿Qué vamos a ver hoy? Y nos metemos en faena directamente. Hoy vamos a ver un yacimiento que, continuando la dirección este-oeste, un yacimiento que se llama Viruenda, donde se ha excavado parte de una villa con su prensa de aceite. Nos está hablando de la importancia, un yacimiento más que se suma a esta demostración, a estos estudios sobre la producción de aceite en época romana, y también la posibilidad de que esté en el entorno de la propia villa romana de la estación, que es algo que estamos los arqueólogos trabajando y pensando que formara parte de la parte, lo que los romanos llamaban la parte fructuaria o rústica de estas villas. Tenían una parte residencial, que es lo que ellos llamaban pars urbana, y luego tenían otra parte donde transformaban los productos agrícolas, donde vivían todas las personas que trabajaban en la villa, ¿no? Pues posiblemente Viruenda, que es ese yacimiento con parte de su necrópolis, como esta imagen que podemos ver ahora mismo, perteneciera al entorno, al fundus, al territorio de la propia villa romana. Lo decimos sobre todo por su cercanía, por la alineación de los muros, por su cronología, etcétera, etcétera. Es algo que no está demostrado todavía al 100%, pero que es la hipótesis en la que nos estamos moviendo en la actualidad, ¿no? Uh-huh. Bueno, repasando en imágenes, la verdad es que todas se parecen mucho. En producción nos cuesta trabajo separar cuáles son de cada cual y bueno, pues cuéntenos qué es lo que estamos viendo y nos vamos centrando en la imagen. Arroyo Saladillo, esto que la semana pasada os comentaba, que es un descubrimiento excepcional, yo creo que de los más excepcionales que se han producido en Antequera en los últimos años, y se trata de un poblado prehistórico a caballo entre finales del cuarto milenio, principios del tercer milenio antes de Cristo, donde se ha excavado una extensión aproximadamente de unos 3.500 metros cuadrados, pero de un yacimiento cuya prospección nos dice que tiene aproximadamente 110 hectáreas. Es enorme, es una auténtica barbaridad de yacimiento. La imagen que... Es una ciudad prácticamente, ¿no? Sí, es un poblado, un megapoblado de época calcolítica, ¿no? Coincide cronológicamente con la construcción de los dólmenes de Antequera. Esto es muy importante porque ya antes, la semana pasada os comentaba que hasta ahora teníamos conocimiento de los dólmenes de Antequera, pero no de la gente que construyeron los dólmenes, cómo, qué comían, qué cazaban, qué recolectaban, dónde almacenaban el trigo, qué tipo de almacenaje realizaban con estos alimentos, cómo se protegían. Pues todas estas incógnitas, en el caso antequerano, se están despejando gracias a estas y otras intervenciones que se están realizando de mano de las excavaciones del AVE. Esto que veis ahora mismo es curiosísimo, es un foso de unos 2 metros de ancho y que rodea todo el poblado. Normalmente este tipo de fosos, fosos que delimitan el poblado y que tienen un carácter defensivo, lógicamente, bien para los animales que no cedieran al poblado, posiblemente con otras comunidades, con otros pobladores también, y sobre todo de marca del territorio. Este foso estaba totalmente colmatado, relleno de materiales de la época, y nos ha proporcionado un número de materiales muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, estas hachas este hacha de limanita, que es un tipo de material muy escaso en la zona de Antequera. Hay que traerlo de la zona del Maláguide, de la zona de los montes de Málaga, pero es que es una de las hachas más bonitas que existen de época calcolítica en nuestro territorio, ¿no? Ese material es de una belleza, ¿no? Además, prueba de ello es que tiene una perforación, y lo que nos está indicando es que posiblemente también se utilizó de una manera ritual, ¿no? Para algún tipo de ritual, ¿no? O estos pequeños ídolos placas, muy característicos del calcolítico. Si se excavaran los dólmenes en la actualidad, si no los conociéramos desde hace tantos años
y se excavaran, no hubiesen sido saqueados y fueran objeto de una intervención arqueológica, de un descubrimiento inmediato, y se intervinieran con metodología científica, seguramente este tipo de objetos que nos encontraríamos, aparte de cientos y cientos de cadáveres dentro de cada dolmen, pues nos encontraríamos este tipo de objetos. Son los ídolos que ellos llevaban, pues como actualmente los católicos llevan su crucifijo colgando del bueno, de los dólmenes, como los tenemos sobre cubierta, ¿no?, como se suele decir, hace muchos años, pues no nos centramos mucho en hablar de ellos, pero utilizamos como excusa esta imagen de los ídolos para hacer una pregunta que muchísima gente, incluso en internet, hay foros y tal. ¿Los dólmenes eran un cementerio o un palacio del sol? ¿Qué piensa Manolo Romero o Eugenia Acevedo? O las dos cosas, no sé, o es una pregunta que no procede y a lo mejor forma parte de la ignorancia que tenemos. La palabra al técnico, que es el que mejor nos puede asesorar, ¿no? Vamos, los dólmenes son monumentos funerarios, son grandes panteones donde se enterraban miembros de una comunidad, y está demostrado porque todas las intervenciones arqueológicas que se realizan en dólmenes, me refiero por ejemplo, los más espectaculares que se descubrieron en los últimos años, sean posiblemente los de Estepona, unos dólmenes que aparecieron en Estepona, que además están en un centro de interpretación magnífico a las afueras de Estepona, y aparecían pues en un pasillo de los dólmenes, pues te aparecen decenas y decenas de cadáveres, con sus ajuares, con sus cerámicas, con sus elementos de cazador, con las placas de arquero, con las puntas de flecha, etcétera, etcétera. Ahora bien, unos dólmenes de estas características, que no son tan comunes, solamente hay algunos paralelos en Sevilla, en Valencina de la Concepción, por tener algún paralelo, y tampoco llegan a las dimensiones de estos, evidentemente están marcando un territorio. Están diciendo, están señalizando, son como grandes señalíticas en el territorio que indican que hay una comunidad importante, numerosa y fuerte. Que además tiene una serie de acepciones de tipo astral por la orientación, pues es evidente. Que el dolmen de Menga está proyectado hacia la Peña de los Enamorados, está claro, pero es que en época medieval la peña también ejerce una influencia muy importante con todos los temas de romance. Es que cualquier crío de primaria habla de la cara del indio, de la peña, o sea, no es de extrañar que en vamos a pensar que en aquella época, donde ellos tienen un concepto animista de cómo funciona todo, ellos no buscan una explicación científica de las cosas. Ellos lo que buscan es cómo me va a afectar a mí todo esto. Cuando el solsticio de verano, cuando los días son más cortos, cuando los días son más largos, ellos lo que buscan es cómo me afecta a mí. Entonces está claro que una comunidad, como es la comunidad de estos pobladores que construyen los dólmenes, van a buscar a la hora de construirlos los hitos más importantes que marcan su día a día, su historia, Bueno, pues no lo dispersemos, como estamos en una época posterior a la construcción de los dólmenes. Bueno, no tan posterior, ¿no? Porque esto... Bueno, en el caso del poblado de Saladillo, estamos hablando de casi Bretaña, ¿no? Estamos hablando posiblemente nosotros pensamos que son los constructores de los dólmenes, este y otros poblados. O sea, que no hay un poblado que construye los dólmenes, sino que hay una serie de poblados en el territorio que son los que construyen los dólmenes. A ver, esos señores que construyeron los dólmenes devocionaban estos ídolos, ese tipo de raros que vemos ahí, y llevaban esta hacha. Exactamente, sí. Y otros útiles metálicos, en fin, conocemos muchísimo. No me puede una representación. Negar, Manuel, que muchas veces ocurre, y Eugenia, ¿no?, que pecamos de falta, o pecan, ¿no?, los técnicos de falta de hacer divulgativas las cosas, ¿no? Decir, oye, que esto que veis ahí, que es una hacha calcolítica de no sé qué, tal, tenía esta función y pertenece a esta época, ¿no? Y incluso, ya por ende, ¿no?, decir que la propia comunidad local en la que residimos, Antequera, hay muchas veces gente de fuera que conoce, investiga más o se interesa más por el patrimonio de Antequera, y en muchos casos gente de dentro, ¿no? Yo creo que en ese sentido es verdad que hemos procurado desde el Museo de Antequera, ¿no? Y yo en eso pues admiro a Manolo Romero, ¿no?, como director, y le admiro la labor que está haciendo de difundir y divulgar más todo este patrimonio y hacerlo accesible desde el punto de vista didáctico, ¿no? O sea, en ese sentido pues iniciamos el ciclo de conferencias de otoño, que efectivamente, si fuera
fueran algo muy técnico y muy de especialistas, no tendríamos como tenemos pues los viernes de otoño que se han celebrado estas conferencias en el museo lleno, incluso muy por encima de las posibilidades de aforo que tiene, ¿no? Tenemos un aforo de 85 personas y por ejemplo en este yacimiento de Arroyo Saladillo que dio la conferencia Luis Efren, pues tuvimos más de 120 personas, no había mucha gente de pie, porque en ese sentido, y es verdad que insiste mucho Manolo a todos los conferenciantes que pasan por allí a que hagan sus conferencias de manera didáctica, que no nos expliquen a lo mejor todos estos yacimientos, sino que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista más cultural, sino fundamentalmente desde el punto de vista didáctico de las personas, de los ciudadanos normales y corrientes que vamos por la calle, pues que podamos entender, pues efectivamente, como decíais, que esos eran los ídolos que llevaban, que esas eran las hachas que tenían y que en ese sentido pues sea más didáctico, ¿no? También en ese sentido pues estamos realizando diversos cuadernos pedagógicos en el museo, ¿no? Ya Manolo también preparó uno sobre los yacimientos, sobre los enterramientos romanos, Aventura en el Museo de la Ciudad, que está llevando a que los niños de primaria pues puedan visitar el museo y conozcan de primera mano pues la tumba de Asilia Plecusa, ¿no? Fundamentalmente, pero también el resto de tipos de enterramientos que hay en el museo y que puedan pues en su lenguaje y en su nivel pues puedan asumir y puedan aprender mucho más de todo este patrimonio que tiene nuestra ciudad. Bueno, pues en dirección al poniente continuamos nuestro recorrido y nos paramos aquí, porque muchas veces si no hacemos no nos ponemos al lado del pedrusco de turno que se ha encontrado, no vemos el tamaño que tiene. Esto es un señor pedrusco, ¿qué es lo que vemos? Porque me va a regañar Manolo como sigue diciendo pedrusco. No. Veíamos antes una imagen, en la anterior veíamos unas imágenes de una villa, unas fotografías aéreas, exactamente, para que nos situemos un poco. Este es la traza del AVE, a la izquierda, en el ángulo superior izquierda de la televisión, del monitor, y lo que vemos es la parte que se ha excavado, que es una villa, una de las novedades que no teníamos programadas, no sabíamos que existía. O sea, de las dos novedades que antes os comentaba, esta es una de ellas, ¿no? Y apareció una villa romana que, gracias a los controles, se pararon inmediatamente las obras, comenzaron los trabajos, y lo que hemos visto es parte de una villa, como la mayoría de las villas de la Bética, no solamente de Antequera, de la Bética, que tienen dos fases, una de época alto imperial, siglo I, siglo II, pero que luego son objeto de una remodelación a finales del siglo III y que perduran hasta el siglo V. En este caso es una villa aceitera, o sea, se dedicaba a la producción del aceite, y lo que vemos aquí es un contrapeso de 3.800 kilos, una auténtica barbaridad, si lo comparamos con los contrapesos de la península ibérica, y nos está hablando de que bueno, que existía una prensa de tornillo, el sistema de prensar el aceite, etcétera, etcétera. No puedo me encantaría entrar en ese tema, pero no. Sí, he puesto una de las especialidades de Manolo Romero, ¿no? La fabricación de aceite en aquel entonces, que utilizaban técnicas muy similares hace no demasiado décadas. Hasta hace prácticamente años, en algunos sitios. La hidrólisis, bueno, el proceso de hidrólisis de centrifugado se introduce dependiendo de la zona geográfica, a partir de los años 40, de los años 60, sobre todo a partir de los 60, y en el caso de Antequera llega a partir del 70 y algo. O sea que hasta entonces, igual que se utilizaban prensas directas, de este tipo, ¿no? Prensas directas o prensa de palanca. Aquí tenéis, por ejemplo, veis a la izquierda de la imagen, estos dos señores que están girando ese mecanismo. Lo que están haciendo es, ese mecanismo está anclado sobre el tipo de piedra que antes veíamos, ¿no? Veis que un poco la escala es prácticamente la misma. Bueno, estos señores son más altos que yo, ¿no? Pero bueno, y aquí ya estaríamos en Cerro del Cuchillo. Ya volvemos de nuevo al Calcolítico, a la época de los dólmenes, ¿sí? Y otro yacimiento excepcional que tampoco contábamos, bueno, estaba protegido porque sabíamos que existía un yacimiento, pero jamás sospechábamos que íbamos en este caso a poder trabajar sobre dos pequeños dólmenes, que eran como la mayoría de los dólmenes que existían en el territorio, no esos grandes dólmenes de Menga, Viera y Romeral, como veis aquí, son las piezas, les falta la cubierta, y fue un hallazgo casual, completamente casual, gracias a un control de movimiento de terreno. Pero los datos que nos han dado, pues los que nos ha proporcionado son muy interesantes también, y ahora veremos cómo son enterramientos, pues exactamente en el momento que se está excavando, bajo el duro sol del mes de julio. No se puede parar la obra mucho tiempo, ¿no? Tiene que hacerse algo rápido, en absoluto. Y si no se hacen, pues ya ves. Con prisas, ¿no? Y veis los restos arqueológicos, en este caso los restos pertenecientes a varios individuos, como están acumulados en uno de los de las paredes
del dolmen. Son dólmenes, ya digo, muy pequeñitos, y si vemos la siguiente imagen, bueno, pues un poco la planta realizada por Luis Efrén Fernández, la planta de este dolmen, que tenía parte del cierre desplazado hacia la derecha, ¿no? Es algo muy meticuloso, lleva una topografía, una reconstrucción prácticamente en 3D, porque hubo que levantar todas las piezas para que pudiera seguir la obra del AVE. Había más dólmenes en Antequera, se dice pronto, sí, muchísimo. Aquí tenemos un segundo dolmen, el enterramiento de un segundo dolmen, también pequeñito, de una escala muy similar a la anterior, y donde también nos encontramos con el resto de varios individuos, con su ajuar, etcétera, etcétera. Una vez que durante el proceso de excavación, veis que en este caso digamos, el especie de silo que estaba dentro del dolmen tiene aproximadamente 1,10 m de diámetro. ¿Esto es para aceite o para agua? No, esto es para enterramiento. Y ahí veis un poco la isla arqueológica mientras que estábamos trabajando, para que veáis un poco las prisas, como la obra se termina a la derecha, y ahí estamos en aquella pequeña isla excavando. Bueno, pues ahí están los arqueólogos excavando esos dos dólmenes, ¿no? Este es otro tipo de enterramiento de otro yacimiento que se llama el Batán, donde lo que veis ahí es cómo se encuentra la urna cineraria de época romana ya, de época romana. Esto ya está más cerca de Boadilla Pueblo, y cómo son estos lacrimarios ungüentarios que nos encontramos en la urna. Habéis visto la incineración, la caja de incineración en la imagen anterior, y ahora veis lo que es el lacrimarium, ¿no? Lacrimarium se llama así porque tiene forma de lágrima, y es donde se depositaban, digamos, las últimas lágrimas que había que derramar en honor al difunto, ¿no? Y este es parte del traslado ya al museo de alguna tipología de estos enterramientos que se han excavado en el AVE. En este caso están en el patio norte del museo, que todo implica pues cierta complejidad. Claro, estamos hablando de cosas tan pesadas que requieren de un despliegue bastante llamativo y mediático, ¿no? Para trasladarlo, ¿no? En este caso es el traslado del horno romano, que se halló en otro de los que queda por ver, Arroyo Villalta, con el que cerraríamos, y donde se descubrió pues este horno romano de increíbles dimensiones, que ya está en el patio del museo, y que para el próximo mes de abril pues creemos que ya podrá estar finalizada toda su labor de musealización, que es lo que estamos realizando actualmente, para que pueda ser visitado por todos los antequeranos. Esas imágenes de grúa y de operarios municipales indican que se queda el antequerano, que sí, después algo que se habló en su momento y se dudó, ¿no? Sí, efectivamente hubo un poco de polémica ahí, porque lo solicitamos, ¿no? Igual que todas las piezas y todos los hallazgos que se van encontrando, pues desde la ley de 2007 pues pertenecen a lo que la Junta ha denominado Colección Junta de Andalucía, y por lo tanto es la Consejería de Cultura la que tiene las competencias sobre estos hallazgos y la que decide finalmente dónde se quedan, ¿no? En este sentido, pues el Museo de Antequera pues cumple todos los requisitos para que estas piezas pues puedan depositarse en nuestro museo, y es lo que hemos solicitado en diversas ocasiones, pues en los casos concretos de que se va desarrollando, y en general también realizamos una moción en el ayuntamiento para que todos estos hallazgos pues se prime que permanezcan aquí y no se trasladen pues al Museo Arqueológico Provincial, al futuro Museo Arqueológico Provincial o a cualquier otro lugar, ¿no? Si tenemos aquí ese espacio y esa posibilidad, pues queremos, y todos los antequeranos, yo creo que es una demanda de todos, que queda en nuestra ciudad. Bueno, y ya para ir terminando, queríamos que, bueno, pues hacer una pequeña aproximación. Aquí todos son aproximaciones, el que quiera más que se inscriba a las actividades del museo, que luego hablaremos un poquito de cuáles son las más próximas, de cómo se sitúa, ¿no?, la antigüedad de un yacimiento o de un resto arqueológico que se encuentra. Esta es una de las conocidas maneras de calibrar la antigüedad que existen, ¿no? Exactamente. Bueno, lo que estamos viendo es el resultado de una de las analíticas mediante carbono 14, que se ha aplicado en este caso a un yacimiento también calcolítico, de los que se han intervenido. Se llama Cerro del Comandante, se llama este cerro, y donde, una vez que nos llegan los resultados de los laboratorios de Uppsala, en Suiza, pues nos están hablando de la cronología que hemos propuesto en un principio, nos la están certificando mediante la prueba de radiocarbono, ¿no? En este caso vemos en las imágenes como el pico máximo nos lo da aproximadamente a principios del cuarto milenio,
hasta, y nos lleva pues bueno, con un error de más o menos 40 años, que, bueno, que estamos hablando de hace 4.000 años, bueno, de hace 6.000 años, estamos hablando que no es nada representativo. Es un poco para que veáis que cuando hablamos de 4.000 años, cuando hablamos de principios del tercer milenio, que no lo estamos inventando, sino que estamos utilizando la metodología científica, que es la metodología que se utiliza en el desarrollo de las labores arqueológicas. Bueno, pues vamos a completar ya este repaso, invitando a las personas que nos ven o nos escuchan a que conozcan más, de una forma más pormenorizada y dedicándole más tiempo del que se puede dedicar en televisión, pues inscribiéndose a todas esas actividades, porque el museo abre sus puertas desde hace algunos años a todos los antequeranos que quieran conocer un poquito más del patrimonio. Además hay sesiones específicas por cada material y precisamente tenía lugar la presentación de las actividades del programa la semana pasada, ¿no? Sí, efectivamente, la semana pasada pues presentamos todas las actividades que se van a realizar durante este año 2013. Mantenemos las actividades que han tenido un mayor éxito y una mayor demanda el año pasado, y pues complementamos con algunas actividades nuevas, ¿no? En este sentido pues se mantienen, por ejemplo, el ciclo de las conferencias de otoño, los ciclos de conciertos tanto de música antigua como este año pues iniciamos uno nuevo de jazz. También igualmente pues mantenemos lo que es la pieza del mes. Este año lo que hacemos es, aparte de tener cada mes del año dedicado a una pieza, también lo complementamos pues con la explicación de dicha pieza, ¿no? Y pues también pues el ciclo de cine del año pasado lo hemos sustituido por un ciclo de documentales, más arqueodocumentas, más relacionados con la arqueología, que como vemos pues una de las actividades que tiene mayor demanda y mayor éxito también en la programación. También hemos realizado, vamos a realizar un curso monográfico sobre la escultura en Antequera, y también pues se llevarán a cabo dos exposiciones, una primera exposición el primer semestre del año sobre la obra de José María Fernández, y en el segundo semestre del año pues sobre la prehistoria, en concreto pues estudiada por Temuri. Pues completado queda aquí el repaso que hemos hecho de este a oeste de los cimientos descubiertos por las obras del AVE en 65 imágenes. Eugenia Acedo, concejala de Patrimonio, Manuel Romero, director del museo, gracias por habernos acompañado estas 2 semanas. Gracias a vosotros.